Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal. Hoy os va a contar Fero cómo realizó la conexión de los cables en una de las cajas de registro de nuestra instalación, para que no haya dudas, sobre todo con las vueltas de lámpara. Os dejo con la explicación. Vamos a comenzar por el final, aunque no es lo normal, pero sí quería que lo veáis así, una vez acabado cómo quedarían los registros, para que veáis cómo debería quedar separado cada circuito y bueno, las vueltas de lámpara y demás. Lo vamos a explicar de la forma más sencilla posible, siempre y cuando no haya electricidad, ¿vale? Eso tenemos que tener en cuenta. Desde el cuadro eléctrico desconectamos y trabajamos siempre sin corriente eléctrica. Lo fundamental de esto es no solo ir viendo la sección y uniendo por sección. Se sabe que esto es iluminación porque es 1,5, son los más finos. Luego aquí pasamos a 2,5, que ya son los enchufes de fuerza. Y luego pues por colores lo vamos separando, ¿no? Las fases, los neutros, eso lo sabemos todo. Pero ahora a la hora de identificar las vueltas es donde más confusión, y de hecho nos habéis dejado en los comentarios, donde más confusión causa son las vueltas de lámpara, que os vamos a enseñar un gráfico de qué es la vuelta de lámpara y cómo identificarla fácilmente. En principio os lo quería enseñar ya terminado para que veáis cómo os tiene que quedar, pero lo voy a desamblar todo y vamos a identificarlos uno por uno. Vale, vamos a empezar con este cuadro, que es uno de los más sencillos que tengo en casa. Vale, para que lo entendáis, esto es un vídeo para principiantes, cualquier profesional pues, que se abstenga, ya que estos son vídeos para gente que no lo ha hecho nunca. Vale, vamos sacando aquí los cables, los iremos encontrando sueltos. Voy a separar estos por aquí y vamos a ir identificándolos. Vale, voy a dejar esto un poquito más mezclado. Ahí. Vamos a quitarlos todos y así os enseño cómo lo veríais vosotros cuando el registro es nuevo y tenemos todos los cables mezclados, y es cuando tenemos que darle un poquito de vuelta a la cabeza y ver con qué nos estamos encontrando delante, identificar todas las fases, todos los neutros, todas las tierras y de qué circuito pertenece cada uno. Vale, pues nos vamos a ayudar un poquito con el taladro destornillador eléctrico, ¿vale? Que nos va a ayudar tanto para aflojar como para apretar y no nos queda la muñeca tan dolorida luego. Muy bien, pues yo lo que suelo hacer como para ayudarme cuando estoy montando el circuito de toda la casa es etiquetar los circuitos, ¿vale? Esto no, vamos a separarlo todo. Ahí, ¿vale? En un principio, si quieres acercar, nos encontraríamos la caja de esta manera. Aunque yo ya los he cortado, los encontraríamos los cables mucho más largos. Yo lo que hago es que desde abajo hasta arriba, ¿vale? Los encontraría así. Y todo lo que sobre a partir de cogerlos, ponerlos debajo hasta arriba de la caja, lo corto, ¿vale? Y me quedaría esta longitud de cable. Se pela la punta al extremo y ya nos quedaría el cable preparado para ser conectado por clemas. Estos se llaman clemas, ¿vale? Estas son las clemas de conexión, conocidas también como regletas, pero clemas, ¿vale? Y en un principio lo que nos conviene es no separarlas del todo,
salvo las vueltas, ¿vale? Que las vueltas yo las pongo aparte. Todos los circuitos yo los pongo directamente unidos. Si se parte no pasa nada, pero por un tema de orden y de buena práctica de trabajo no las separéis, ¿vale? Lo ponéis fase tierra neutro o al revés, estamos trabajando en alterna, da igual, pero siempre separados y unidos mediante las clemas, ¿vale? Los circuitos. ¿Cómo identificamos los circuitos? Pues en un principio, si no tendríamos el etiquetado, obviamente, que eso no se hace, eso lo hago yo por manía propia y por llevar un orden de trabajo, ¿vale? Pero si no lo tenéis identificado, no lo tenéis con ninguna etiqueta de los circuitos de enchufes bajo, iluminación y demás, lo suyo es ir mirando pues las secciones, obviamente. Tenemos secciones de 2,5, pues se sabe que son de enchufes de fuerza. Tenemos las secciones de 1,5, ¿vale? Son estas de aquí. Vamos a desarmar un poquito más. Ahí. Pues todas las secciones de 1,5 se sabe que son de alumbrado. Y ahí las vamos identificando. ¿Veis que es más fino uno que otro? Voy a poner una fase al lado para que veáis. ¿Vale? 1,5 más fino, 2,5 más grueso. ¿Vale? Según las secciones de cable. Esa es la primera forma de identificarlo. Luego tenemos pues formas de comprobarlo si tenemos dudas. Oye, mira, que tengo uno de 6 milímetros y me veo que no sé de qué es. Pues lo suyo sería medirle continuidad de un punto a otro e irlo buscando dónde acaba ese cable. Si es una instalación que no conocemos y demás. Pero lo suyo, bueno, ir uniendo todo lo que es fase y neutro y separando los circuitos es muy importante. ¿A qué me refiero con separar circuitos? Que todo lo que venga desde el cuadro eléctrico, cada circuito que se haya separado en los pequeños interruptores automáticos, en los magnetotérmicos, sigamos esa separación, ¿vale? Alumbrado con alumbrado, enchufes bajos con enchufes bajos. Si separamos vitrocerámica en la cocina, pues vitrocerámica, obviamente, tiene que ir por normativa separado. Y bueno, lavavajillas, lavadora, termo, todo, ¿vale? Que cada circuito vaya independiente. Ahora, ¿qué podemos unir entre sí? Pues lo que es alumbrado sí lo podemos unir a ese circuito, obviamente. Si es el mismo circuito, lo unimos con una sola clema, todo, ¿vale? Yo me encuentro aquí, por ejemplo, vamos a empezar con alumbrado, que es el principal y el más fácil. Este de aquí. Me encuentro que todos los de 1,5 de alumbrado, vamos a quitar la etiqueta que ya se ve que es. Todo lo que es alumbrado sé que es 1,5 aquí, ¿vale? Todo lo que tengo aquí de alumbrado. Entonces lo que voy a hacer directamente es ir uniendo ya lo que sea de 1,5 alumbrado, todo junto, ¿vale? Aquí tengo las tierras de los puntos de luz, ¿vale? Ya veo que no hay ninguno más, ¿vale? Pues seguimos. Vale, ahí, voy a quitar aquí estos de aquí. Seguimos buscando 1,5. Pues si ya tengo todas las tierras de 1,5, ya no queda más nada que hacer. Dejamos 2,5 a un lado, la sección más gorda, y las más finitas pues las vamos encontrando. ¿Qué nos pasa aquí? Pues que tenemos 2 tierras y de repente pues 3 marrones, que parecen 3 fases. Normalmente la vuelta de lámpara os viene en otro color por normativa o señalado como en este caso, que viene encintado, ¿vale? Está señalado la vuelta de lámpara, está indicado con cinta, ¿vale? A diferencia de los otros dos. Y eso es importante saberlo. De hecho tenemos una cuarta aquí, ¿vale? Ya decimos otro, oye, ¿y por qué tengo aquí 2 de tierra en el mismo circuito y luego solamente tengo 4 de marrones? Pues es fácil, ¿vale? Y yo en este caso lo tengo identificado, sé de dónde viene, ¿vale? Este viene desde el interruptor, que viene la fase que alimenta el interruptor y luego la vuelta de lámpara, ¿vale? Vamos a terminar con los neutros. Aquí tenemos neutro. Lo vamos ya marcando. Ahí. Vale. Para ir limpiando, pues vamos montándolo. Ponemos la tierra.
abrimos bien la clema, importante, para que quepan todos los cables bien. Vale, todo, nos fijamos por dentro que esté bien abierta. Vale. La tierra, pues venga, al medio. Nos fijamos que llega hasta arriba, hasta el segundo tornillo, importante, ¿vale? No lo dejéis solo cogido por un tornillo, ¿vale? Sino por los dos. Y apretamos. 1. Las tierras, como no pertenecen a los circuitos vienen por fase y neutro, las tierras realmente las podríamos unir todas las de la casa se pueden unir. Yo por llevar un orden la voy a separar para saber qué son las tierras del circuito de iluminación 1 y luego lo de enchufes bajos. Pero las tierras, todo lo que es tierra, lo podemos unir todo perfectamente ya que no pertenecen al circuito en cuestión, ¿vale? Vamos a seguir con los neutros. Ahí ya están unidos. Nos aseguramos también de que no quede el cobre salido por aquí para evitar obviamente peligros de sobrecalentamiento e incendio. Y luego que por el otro extremo el cobre se deje ver, pero que no sobresalga del plástico, ¿vale? Que llegue al segundo tornillo, pero que no sobresalga del plástico. ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Vale? Y atornillamos. Muy bien. Si queréis para asegurarse le das el último ajuste, pero ya el taladro lo tiene que dejar lo suficientemente fuerte como para que no se escape. Vamos, aquí lo ha apretado fenomenal. Vale, otra cosa que estaría bien que os fijéis es que los cobres no se escapen de aquí, del plástico. Si se escapa algún pelito lo podéis aplastar. Yo lo hago siempre, aunque no se escapen, para que quede lo más metido posible, ¿vale? Vale. Algún pelito siempre que no veamos, pues se introduce bien. ¿Vale? Que nos queda así. ¿Vale? Introducido dentro y que luego aquí no se vean los cobres expuestos, siempre quede todo bien aislado. Desde aquí arriba nos viene el alumbrado general, que sería la alimentación para el alumbrado. Viene desde el cuadro eléctrico este cablecito de aquí, ¿vale? Pues yo lo que voy a hacer es alimentar todo lo que sea iluminación con este cable. Aquí me viene ya la vuelta de lámpara, alimentación, ¿vale? Y todo lo demás, enchufes de fuerza, ¿vale? Lo vamos a poner aquí un costadito, enchufes de fuerza. Vale. Desde el interruptor nos viene un cable que es la vuelta que está marcada, la vuelta de lámpara. ¿Qué es vuelta de lámpara? Pues obviamente es el cable que va desde el punto de luz, desde la bombilla hasta el interruptor, que sería este, ¿vale? Vamos a grabarlo también. De aquí dentro saldrían dos cables. Este es un interruptor simple. Luego hay otros interruptores que ya es para apagar de varios puntos, que serían los conmutados y los cruzamientos. Pero este es un interruptor simple, ¿vale? De aquí salen dos cables. Uno que sería la fase que alimenta el interruptor, digamos así. Alimenta el interruptor y que luego continúa la corriente hasta el punto de luz. Pero vamos a decirlo así para que lo entendáis. Uno viene la fase. Y luego de aquí el interruptor obviamente interrumpe, por eso se llama interruptor, ¿vale? Interrumpe la corriente o la deja pasar. ¿Hacia dónde la deja pasar? Hacia el punto de luz. ¿Por dónde? Por la vuelta. Esa es la vuelta, ¿vale? Os lo voy a enseñar también en un gráfico y lo vais a ver mejor. Esa vuelta de lámpara se marca, para que venga atrás lo sepan, se pone el cable en otro color, ¿vale? Y se conecta directamente al punto de luz. ¿Dónde está el punto de luz? Pues vamos a buscarlo. Este sería el punto de luz, ¿vale? El piloto marca.
En el punto de luz iría la vuelta. Vamos a ponerlo aquí. Yo los cables los tengo pelados. Obviamente lo tenéis que pelar con un pelacable. Eso se tarda un segundo. Vale. Lo que os contaba de antes también, que los cables normalmente son muy largos. Con que os llegue de abajo, lo estiráis un poquito, con que llegue de abajo arriba, lo cortáis y os queda más presentado luego el registro. Continuamos. Estábamos aquí conectando la vuelta con el punto de luz por un lado, y luego el interruptor tiene que alimentarse. Si no lo alimentamos, pues no hay corriente que pase. ¿Cómo? Pues con el que viene desde el cuadro eléctrico y el que alimenta al interruptor, ¿vale? Vamos a conectarlo. La vuelta no es más que eso, es el cable que va desde el interruptor hasta el punto de luz. O desde el punto de luz hasta el interruptor, como lo queréis decir. Por eso se llama vuelta, es la que regresa hasta el punto de luz con electricidad para que se encienda la bombilla. Vamos a conectar directamente, ya para quitarnos de aquí el tema de vuelta. En una clema aparte vais a poner la vuelta con el punto de luz ya conectado, ¿vale? Y ya nos olvidamos, no le tomemos miedo a la vuelta, que no es nada. Muchas veces estaréis preguntando, oye, ¿y quién lleva tierra? El punto de luz por normativa lleva tierra, ¿vale? Entonces, cada vez que alimentemos una bombilla, ¿vale? Esta de aquí. Cada vez que alimentamos una bombilla lleva su fase neutro y la tierra, ¿vale? Hay que proteger por si tiene alguna carcasa metálica o lo que sea la lámpara. El que no lleva tierra aquí en este caso es el interruptor. El interruptor va a fase, ¿vale? Y es el que interrumpe la corriente, la fase y la vuelta de lámpara. No os confundáis con el neutro de la tierra, porque el neutro en este caso va directamente al punto de luz. De aquí lo estáis viendo, ¿vale? Yo aquí no he interrumpido el neutro en ningún momento. Esto viene desde el cuadro eléctrico y se va al punto de luz directamente. Está siendo registrado. Normalmente yo podría coger un cable desde el cuadro eléctrico y pasarlo directamente al punto de luz, que no pasaría nada, pero por normativa lo tengo que registrar, ¿vale? A ver por dónde pasa el neutro y hacia dónde va. Lo que os comentaba, la tierra al punto de luz directamente. Aquí no tengo que hacer más nada con la tierra. ¿Quién da siempre un poco la lata? Pues la vuelta. La vuelta es la que cuando estamos empezando pues le damos más vueltas de cabeza, sobre todo en los cruzamientos y demás. ¿Qué pasa? Que aquí lo hacemos muy simple. El cable que viene marcado desde el interruptor y el cable que va al punto de luz. Ya está. ¿Vale? No hay más vuelta. Con la vuelta no hay más vuelta. Vamos a separar esto por aquí. ¿Vale? Ya sabemos que esto es todo 2.5, 2 milímetros y medio, y que es fase, que es fuerza, ¿vale? Seguimos con los 1,5. Tenemos aquí la alimentación desde el cuadro eléctrico y la alimentación ¿a quién? Aquí, al interruptor, ¿vale? La alimentación al interruptor pues la vamos a poner aquí en la última clema. ¿Vale? Ahí. Como os dije, segundo tornillo que llegue y que no se escape cobre por debajo ni por arriba. Ahí. ¿Vale? ¿Vale? El apretón que les mete es bueno. Yo lo trabajo en 7 newton, ¿vale? Aquí lo tenéis marcado en el taladro. Se regula aquí. Si lo ponéis en 7, os va a trabajar bastante bien. 7, 8. Para que os salte y no os dañe la clema en ningún momento el tornillo. Eso ya es cuestión de que os guste más o menos hacerlo así. ¿Vale? Último estrujón. Nos aseguramos de que esté el segundo tornillo cogido. Le damos un pequeño peinado con el destornillador.
y nos debería quedar así, ¿vale? ¿Lo veis? Sería la clema sin cobres debajo, sin cobres arriba, cogido por los dos tornillos, y la vuelta de lámpara, tan nombrada que siempre ahí en los comentarios nos comentabais que os mareabais un poco con esto, pero ya sabéis, la vuelta está marcada siempre desde el interruptor y se va ¿a dónde? Pues al punto de luz, ¿vale? Desde el punto de luz pues va la vuelta del punto de luz con la de aquí del interruptor, ¿vale? No hay más. La separo para que sepáis cuál es, ¿vale? Y acabamos con iluminación. La parte de iluminación nos olvidamos. Aquí yo si le doy ya al cuadro eléctrico, habría ya iluminación. Vamos a seguir con enchufes de fuerza, que sería todos estos de aquí, los enchufes bajo, enchufes de fuerza, que vienen desde el cuadro eléctrico alimentados aquí. Enchufes, vale, y aquí lo tengo yo marcado la alimentación. Vale, este es el que alimenta desde el cuadro eléctrico, lo voy a meter un poquito más adentro. Ahí, que ya me quede todo presentado. Aquí es coser y cantar, ¿vale? Neutro con neutro, fase con fase, tierra con tierra, ¿vale? No hay más. Aquí los enchufes se alimentan y no hay vueltas ni historia. Vamos a empezar con las tierras, que es quien nos protege, y así no nos olvidamos de ninguna. Siempre contamos, ¿vale? Si tengo 3 tierras aquí en enchufes, pues 3 neutros y 3 fases. Bastante sencillito, ¿verdad? Vamos a ir. Vamos a darle ahí caña. Clema, como habíamos hablado antes. Que estén bien abiertas. Que lleguen al segundo tornillo. Si no, tenemos que introducir una clema más gorda. Un poquito más grande. Bien. Pues seguimos. Se había parado la cámara, que se para cuando el vídeo es largo. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos ya conectada la iluminación, vamos a seguir ya con la fase y el neutro de enchufes de fuerza. Vamos a introducir aquí la fase, tenemos su tierra también en medio, ¿vale? Y vamos a conectar la fase por aquí. Fase, neutro y tierra. Mi consejo para que no os olvidéis, que le deis un apretón a todo, ¿vale? Una vez que acabáis, lo revisáis todo bien. ¿Vale? Os fijáis que llegue todo hasta arriba, si no llega lo peláis un poquito más el cable. Ahí. Ahí. Vale. Y para adentro. Vale. Seguimos. Y ahora con la fase lo mismo. Que llegue bien arriba. Ahí. Y le damos un apretón. Vale. Habéis visto que el taladro avisa, salta cuando ya está el máximo de newton posible. Vamos a meter los cobres para adentro, vale. Ya nos quedaría la instalación terminada de este registro para poder ya meterlo para adentro. Lo cogemos aquí detrás, iluminación, vale, la vuelta y los enchufes bajos, tal que así. Lo podemos coger un poquito aquí debajo. A ver, ahí. Ahí. Ahí, ¿vale? Tal que así. Vamos a cerrarlo. Y con esto ya espero que os quede claro que montar un registro no es tan difícil. Solamente hay que pensar un poquito, ver lo que tenemos por delante. Antes de cerrar sería bueno que comprobéis todas las tensiones. Yo ya lo tengo comprobado. En nuestro anterior vídeo habéis visto cómo se comprueban las tensiones, continuidad y demás. Y una vez que ya encendamos
desde el cuadro eléctrico se encendería el punto de luz. Muy bien, pues esperamos que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poquito más y cualquier duda que tengáis en los comentarios lo podéis dejar. Este es un vídeo que hemos creado por comentario de un seguidor que tenía dudas con todo el tema de cableado, vueltas y demás en la caja de registro. Esperamos que os haya gustado y nos vemos para el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!